El mundo de la producción musical es enorme, hay muchas palabras y términos que cuando estás comenzando es muy difícil de entender, pero con este diccionario pues ustedes ya van a poder entender mucho de lo que se está hablando. Y en la descripción del video van a poder encontrar las marcas de tiempo de las palabras que estamos checando en este video. Así que comenzamos. A&R o en inglés A&R. Es artistas y repertorio. Es el puesto o división dentro de un label que se encarga de encontrar nuevo talento, escuchar y aceptar demos de artistas interesados en ingresar al label y desarrollar a los artistas firmados por él. También es el intermediario entre el artista y el sello. AD o DA, que es conversión o convertidor analógico digital o digital analógico. La AD es la conversión de una señal de analógica a digital y DA es la conversión de una señal digital a analógica. AAC, formato. Es un formato de archivo comprimido de audio muy similar al del MP3, solo que este es el que más utiliza Apple. Acapella. Se le llama así cuando escuchamos una vocal sin ningún tipo de acompañamiento o efecto aplicado sobre ella. Acorde. Conjunto de dos o más notas tocadas al mismo tiempo. Esto sería una nota sola. Esto ya es un acorde sencillo. Y esto es un acorde de triada. Acústica. Son las propiedades sonoras de un lugar o entorno, es decir, cómo suena ese lugar. Se ve influenciado por el tamaño del lugar, los materiales, la forma del lugar, las cosas que hay dentro de ese lugar, etc. ADSR o envolvente ADSR es una forma de modular el sonido que define cómo se comporta un parámetro a lo largo del tiempo. Sus siglas son de ataque, decaimiento, sostén y relajación. Esta es una envolvente típica ADSR. Primero tenemos el ataque o attack, que nos va a decir cuánto tiempo tarda el parámetro en llegar desde 0 hasta el punto máximo. Después tenemos el decay o decaimiento, que nos va a decir cuánto tiempo tarda el parámetro en llegar desde el punto máximo hasta el punto de sostén. Después tenemos el sustain o sostén, que nos va a decir en qué valor se va a mantener el parámetro mientras tengamos la tecla oprimida. Y por último tenemos el release o relajación, que nos va a decir cuánto tiempo tarda el parámetro en llegar desde el sostén hasta 0 una vez que soltamos. Algo así. Aftertouch es la habilidad que tienen algunos teclados MIDI para medir la presión ejercida sobre una tecla después de la pulsación inicial. Agudas, refiriéndose a frecuencias, son las frecuencias altas que hacen que el sonido sea brillante y claro. Se encuentran alrededor de unos 6 kHz hacia arriba. Un sinónimo es treble. AIF, formato. Son siglas para Audio Interchange File Format o formato de archivo para intercambio de audio. Es un formato de audio sin pérdidas utilizado por Apple y es el equivalente al WAV, Album Mix. Es una versión de una canción que fue hecha específicamente para un álbum. Aliasing es un fenómeno que sucede con el audio digital cuando el audio contiene frecuencias mayores a la mitad de la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo es de 44 kHz, una frecuencia mayor de 22 kHz provocaría la aparición de aliasing. AM, amplitud modulada, ver síntesis AM. Amplitud es la intensidad o el volumen de una onda sonora, se mide en decibeles. Analógico, en audio, se refiere a una señal eléctrica continua, por ejemplo, las que emiten las guitarras eléctricas, los altavoces o los micrófonos. Antipop es una pieza de nylon colocada enfrente del micrófono y la boca del cantante para evitar sonidos explosivos como al pronunciar la letra P o la palabra pop que llegan de lleno al micrófono. Archivo MIDI es un archivo bajo el protocolo MIDI que contiene la partitura de una canción. ARP o arpegio es una sucesión de notas tocadas muy rápidamente una tras otra. Arreglo es la disposición de las secciones musicales y elementos dentro de una línea de tiempo. Básicamente es la estructura y presentación de la canción. ASIO, sus siglas significan Audio Stream In and Out y es un controlador universal diseñado para medir la latencia al grabar o reproducir audio multipista digital. Atenuación, así se le dice cuando se reduce la intensidad de una señal, o dicho de otra forma, cuando le bajas el volumen. Attack o ataque es el tiempo que tarda un compresor en activarse al máximo después que la señal pasó el umbral. Ver también ADSR. AU o Audio Units es un formato propiedad de Apple equivalente al VST.
Es una interfaz de software que permite integrar efectos y sintetizadores digitales dentro de una estación de audio digital. Autotune es un programa digital que analiza una señal de audio, especialmente voces, y corrige el tono para alinearlo a una escala musical seleccionada. De esta forma permite corregir desafinaciones en la interpretación. Balanceado. Cuando hablamos de cables o conectores, son aquellos que tienen 3 puntos de contacto, por lo que la señal transmitida será limpia. Es lo más utilizado en el ámbito profesional. Bar o barra en inglés es la duración de un compás. Ver, compás o time signature. Bass, refiriéndose al bajo como instrumento, es un sonido grave de frecuencias bajas que ayudan a dar cuerpo y peso a la canción. Bass, refiriéndose a las frecuencias graves. Se le dice así a las frecuencias bajas, alrededor de 250 Hz hacia abajo, y son los que le dan peso a los sonidos. Beat Crush, o también conocido como reductor de bits, es un proceso mediante el cual se degrada la calidad de una señal, reduciendo su resolución para obtener un efecto de distorsión creativa. Bootleg es una versión de la canción hecha por terceros que no es oficial y no ha sido autorizada por el autor original ni el label que publicó la canción. BPM, beats per minute o golpes por minuto, nos dice cuántos golpes, o hablando de teoría musical, cuántas negras hay en un minuto. Determina la velocidad con la cual se reproduce una canción. Por ejemplo, 60 BPM significaría que hay un golpe cada segundo, mientras que un BPM de 120 significaría que hay 2 golpes cada segundo. Break o breakdown es la parte de una canción que rompe con el ritmo y la energía que tenía la canción, entrando a una parte más calmada que usualmente va antes del drop. Brown noise o ruido café es una señal de audio que contiene todas las frecuencias posibles, pero es más intenso en las frecuencias bajas y menos en las frecuencias altas. Es más marcado que el ruido rosa. Buffer, memoria RAM destinada a almacenar temporalmente datos siendo procesados en un instante. Menor buffer genera menor latencia y estabilidad, mientras que un mayor buffer genera más latencia y estabilidad. Build up es la parte de la canción que acumula más tensión y prepara al oyente para la siguiente parte de la canción. Es normalmente lo que va antes del drop y después del breakdown. Boost, canal del mezclador destinado a procesar varios sonidos al mismo tiempo. Cancelación de fase es un fenómeno que sucede cuando dos señales casi idénticas en frecuencia pero con fase diferente se mezclan, llegando a ocasionar efectos parecidos al flanger o al phaser. Incluso cuando las fases son opuestas, ambas señales se anulan, es decir, se cancelan mutuamente, teniendo como resultado silencio. Carrier o portador se le llama así a una señal que lleva dentro de sí a otra, o que es modulada de alguna forma por otra señal. Este término aparece mucho en la síntesis FM y en el uso de vocoders. Sense es una subdivisión del tono musical. 100 cents equivale a un semitono. Chop es la acción de cortar un sample, archivo de audio o nota en trozos más pequeños. Chorus, también conocido como efecto de coro, toma una señal, le aplica una modulación en volumen, intensidad, fase y retraso para que al combinarse con la señal original simule que son varios instrumentos en lugar de uno solo. Baby, baby. Clipping es el recorte de señal que sucede cuando una señal excede la capacidad del compresor AD o DA. Suenan como clics o interferencia y es una forma de distorsión de la señal. Club Mix es la versión de una canción hecha especialmente para ser tocada en un club. Suele tener un intro y outro más largo para facilitar la mezcla con otros tracks. También su mezcla o incluso algunos elementos del arreglo pueden ser modificados para hacer la canción más bailable. Compás o time signature se expresa como dos números separados por una diagonal. El número de la izquierda representa el número de pulsos por compás, mientras que el número de la derecha indica la duración de los pulsos. Los números más habituales para el segundo término son el 4, duración de negras, o el 8, duración de corcheas, y el compás más común es 4-4, es decir, un compás de 4 negras. Este es un ejemplo de un compás que tiene 4 golpes, cada uno con duración de 4 negras, es el más común. O este tiene 4 golpes, pero cada uno tiene una duración de corchea. O este, para que quede claro, tiene 2 golpes, pero cada uno tiene una duración de una negra. Compresión paralela es un tipo de compresión especial donde se duplica la señal original, se comprime y posteriormente se suma a la señal original. Compresor es una herramienta que sirve para manipular la dinámica del sonido, reduce la diferencia entre las partes más altas y bajas de una señal. Controlador MIDI
Dispositivo hardware con diferentes controles, ya sea perillas, teclas, botones, faders, etc. Sus controles suelen ser asignables al parámetro que se busca controlar dentro del DAW. Cresta, en una onda sonora, es la posición más alta del ciclo. Cuantización, es la corrección del tiempo en notas sobre un piano roll de acuerdo a una rejilla. Sirve para corregir errores de interpretación. Cutoff o corte de filtro, es la frecuencia a la que el filtro va a actuar sobre una señal. DAW, Digital Audio Workstation o estación de audio digital, es un software pensado y diseñado para la creación y producción de audio. Decibel, unidad de medición logarítmica que nos dice la intensidad de una señal sonora. Deesser, es un procesador que se encarga de reducir o eliminar los ceseos y sibilancias del sonido. Delay, es un efecto de retardo, también conocido comúnmente como eco. Desbalanceado, cuando hablamos de cables o conectores, son aquellos que tienen dos puntos de contacto, por lo que la señal transmitida contendrá ruido e interferencias y puede ser también afectada por ondas electromagnéticas. Detune o desafinar es un control que sirve para desafinar las voces dentro de un instrumento o procesador. Digital. En audio se refiere a una señal discreta, es decir, que puede interpretarse por una computadora como unos o ceros. Dinámica. En audio se le dice así a la diferencia de intensidad entre la parte más calmada de una canción y la más ruidosa. Mientras más diferencia haya, se dice que tiene más dinámica o rango dinámico. Distorsión. Hay muchos tipos de distorsión, pero en estricta definición es la alteración de la forma de una señal que sufre después de un proceso. Dithering. Es un proceso que elimina elementos indeseados del audio al momento de reducir sus bits. Downlifter es un efecto de sonido de tensión decreciente, usualmente utilizado al iniciar una parte nueva de una canción. Drone es un sonido caracterizado por ser constante y atmosférico, ya sea como un tipo zumbido o resonante, que sirve para añadir atmósfera a una canción. Drop es la parte central y más energética de una canción de música electrónica. Dry es la señal original antes de ser procesada por algún efecto, su opuesto es el wet. Dub mix es la versión instrumental de un track vocal. Docking es un proceso mediante el cual se reduce temporalmente la intensidad de una señal para que otra tenga mayor protagonismo. Por ejemplo, en una emisión de radio, el locutor baja el volumen de la música mientras habla y al terminar sube el volumen de la música a su nivel anterior. Se diferencia de la compresión sidechain en que este proceso solo controla la intensidad de la señal, mientras que la compresión sidechain controla la dinámica de la señal. Ecualizador es un dispositivo que realza o atenúa determinadas frecuencias. Existen de diferentes tipos y los más comunes son los gráficos y los paramétricos. Edit es una edición pequeña que un artista hace sobre alguna canción, motivado porque cree que con esa modificación a la canción sonará mejor. EDM, siglas para Electronic Dance Music, en español música electrónica de baile, es una gran división de la música el cual tiene cientos de subgéneros. Envolvente, puedes ver ADSR, es una fuente de modulación que se usa para controlar la intensidad y el tiempo de un parámetro. Algunos parámetros habituales son el volumen, la frecuencia del corte del filtro o el tono. Escala musical. Dentro de la teoría musical son aquellas tonalidades usadas en la composición musical de una determinada canción. Hay muchos tipos de escalas y todos tienen notas diferentes. Excitador es un dispositivo que otorga más claridad y brillo a las frecuencias altas y más profundidad a las frecuencias bajas. Extended Mix es una versión extendida de una canción con un intro y un outro más largos para que puedan facilitar la mezcla. Fader es un deslizador, ya sea físico o digital, que al igual que la perilla sirve para controlar el valor de algún parámetro. Fase. Para que una onda complete un ciclo debe pasar por un estado positivo y un estado negativo. La fase expresa la posición en la cual se encuentra la onda dentro de su ciclo. Feedback o retroalimentación. Su significado puede variar ligeramente de un proceso a otro, aunque usualmente es la cantidad de la señal procesada que vuelve a entrar a la cadena de efectos. En un delay controla el número de ecos. Filtro, dispositivo que corta, atenúa o realza determinadas frecuencias de una señal. Los hay de muchos tipos, siendo los más comunes el low pass, paso bajo, el high pass, paso alto y el band pass, paso banda. Filtro band pass o paso banda es un tipo de filtro que solo deja pasar las frecuencias alrededor del punto de corte. El ancho se puede controlar con la resonancia o la Q y es el inverso del band stop. Band stop o notch o banda rechazada es un tipo de filtro que no deja pasar las frecuencias alrededor del punto de corte.
El ancho se puede controlar con la resonancia o Q y es el inverso del bandpass o pasobanda. Filtro high pass. Es un tipo de filtro que solo deja pasar las frecuencias por encima del punto de corte, es el inverso del low pass. Filtro low pass. Es un tipo de filtro que solo deja pasar las frecuencias por debajo del punto de corte, es el inverso del high pass. Filtro SV o filtro de estado variable. Es un filtro especial que combina tres filtros en uno, un filtro paso bajo, un filtro paso alto y un filtro paso banda. Fine tune. Es un control que nos permite una afinación muy precisa en el rango de más o menos 100 cents. Flanger es un proceso mediante el cual una señal se mezcla con una copia que lleva un retraso variable en el tiempo y en el tono. Flip. Comúnmente se le conoce así a la versión alterna de un track lanzada al mismo tiempo que el track original. También así se le dice al remix de un remix. FM significa frecuencia modulada. Para más detalles ver síntesis FM. Foley, también conocido como efectos de sala, son sonidos cotidianos o que no se generan precisamente de un instrumento. Por ejemplo, el sonido de un vaso de cristal rompiéndose o de una puerta rechinando. Formante, son bandas de frecuencia donde se concentra la mayor parte de la energía sonora de un sonido. Se relaciona comúnmente con la voz humana, pues por la fisonomía de la garganta, el sonido emitido tiene resonancias muy particulares. Hay algunos filtros que resaltan este tipo de bandas. Frecuencia, también conocida como tono o pitch, es la cantidad de ciclos que completa una onda en un segundo. Se mide en Hz y el ser humano puede escuchar dentro del rango de 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz. Freeze o congelar, proceso mediante el cual se renderiza, ver render, una parte del proyecto como archivo de audio con el objetivo de liberar CPU. Gain o ganancia es un control, usualmente una perilla, que sirve para aumentar o disminuir la intensidad de una señal. Gate o puerta. En un arpegiador determina qué tan cortante es la fluctuación de volumen. Ver también puerta de ruido. Graves, se le dice así a las frecuencias bajas, alrededor de 250 Hz hacia abajo y son los que dan más peso a los sonidos. Growl o gruñido es un sonido característico por su carácter agresivo, donde las frecuencias comienzan de menos a más rápidamente y luego desaparecen nuevamente, similar al sonido de un rugido. Harmonics o armónicos son las frecuencias por encima de la frecuencia base o fundamental que tienen cierta relación musical con esta, por ejemplo una octava arriba. También existen subarmónicos, los cuales aparecen por debajo de la frecuencia fundamental. Hat es un platillo, sonido metálico, agudo que sirve para acentuar el ritmo de la batería. Headroom es la distancia en decibeles que existe desde el pico máximo de un archivo de audio hasta los 0 decibeles. Por ejemplo, si un pico llega a menos 5 decibeles, diríamos que hay un headroom de 5 decibeles. Hertz es la unidad de medición que nos dice cuántos ciclos completa una onda en un segundo. Un hertz es un ciclo por segundo. También se antepone la palabra kilo, que significa que son 1000 unidades. Así, un kilohertz significarían 1000 hertz. High shelf es un tipo de ecualización que solo afecta a las frecuencias por arriba del punto seleccionado. Puede usarse para atenuar o reforzar la intensidad de esas frecuencias. Home studio es el lugar o habitación dentro de una residencia destinado a producir música. Puede ser la misma recámara o sala de la casa. Intro es el inicio de la canción, la introducción. Jack, cuando hablamos de un conector, es un conector tipo TRS. Conector diseñado para transmitir las señales de audio analógico tanto mono como estéreo. Las más comunes son de 3.5 milímetros y 6.3 milímetros. Key o tono, base, escala es la tonalidad principal de una composición musical. Kick o también conocido como bombo es el sonido caracterizado por ser corto e impactante, equivalente al bombo de una batería convencional. Esos son unos ejemplos de kick. Knob o perilla, ya sea física o digital, sirve para controlar el valor de un parámetro. Label, también conocido como disquera, se encarga de distribuir la música en diferentes formatos y desarrollar la carrera de sus artistas. Latencia es el retraso de una señal desde que se ejecuta la orden hasta que se reproduce. Por ejemplo, el retraso que sucede cuando tocas una nota en un sintetizador hasta que lo oyes en las bocinas. Layer o capa es un proceso mediante el cual se apilan varios sonidos para integrarlos como uno solo más grande y amplio.
Lead es el sonido solista, que normalmente interpreta la melodía principal de una canción. Legato es una forma de interpretar un conjunto de notas sucesivas sin que se marque el comienzo de cada una, es decir, van ligadas, de ahí la palabra legato. Esto no es legato. Esto sí es legato. LFO o Low Frequency Oscillation o oscilación de baja frecuencia es una fuente de modulación basada en una señal que oscila indefinidamente y podemos controlar la forma de la onda, velocidad, amplitud de esta onda. Este es un ejemplo común de un LFO. De forma triangular podemos manipular la velocidad, la forma y otros parámetros. Limiter o limitador es un compresor extremo, no deja pasar ninguna frecuencia por encima del umbral, es el equivalente a un compresor con un radio infinito a 1. Loop es un sonido grabado o reproducido de tal forma que puede repetirse una y otra vez, usualmente sin que aparente un principio ni final. Puede haber loops de muchos tipos, los más comunes son los de batería, los de líneas de bajo, o los de sintetizadores. O incluso también puede haber de sonidos más complejos o mezclas completas como esto. También al proceso de tomar un pedazo de audio y seleccionar solamente una porción para repetirla una y otra vez se le llama hacer un loop y pueden ser de cualquier tamaño. Low shelf es un tipo de ecualización que solo afecta a las frecuencias por debajo del punto seleccionado. Puede usarse para atenuar o reforzar la intensidad de esas frecuencias y es el opuesto al high shelf. Manager o gerente es el dueño o actual jefe de un label y normalmente es el fundador del mismo. Mashup es cuando se toman dos o más temas diferentes y se combinan algunas de sus partes. Una práctica común es usar las vocales de un tema para ponerlas sobre el instrumental de otro. Master se le llama así a la versión final de tu canción, la que ya está lista para la distribución. También se le llama así al canal principal de la mezcladora. Este sería mi canal de master. Mastering es el proceso para dotar de un mejor sonido a una canción que ya fue mezclada, grabada y con un arreglo finalizado. Normalmente incluye procesos de ecualización, de compresión y de limitación. Este es definitivamente el último paso para obtener el máster de tu canción. Metrónomo es un dispositivo que sirve como guía para el músico, pues marca el tempo. Este es un ejemplo de un metrónomo. Micrófono es un dispositivo que convierte la vibración del aire en una señal eléctrica. Su principio de funcionamiento es el siguiente. Tiene una membrana llamada lámina y un electroimán. Cuando la membrana vibra debido a las ondas sonoras, el electroimán genera una señal eléctrica, es decir, analógica, y este pasa por un conversor de analógico a digital, para que la señal pueda ser tratada por una computadora. Se utiliza para poder grabar audio, como por ejemplo de un cantante o de un instrumento acústico, y los hay de diferentes tipos según la construcción y el patrón de captación del audio. Micrófono de condensador. Su construcción tiene dos láminas, usualmente de oro. Una es fija y la otra puede moverse y esta es la que vibra. Son más delicados y caros que los dinámicos, pero mucho más sensibles a las frecuencias altas, ideales para voces o sonidos delicados. Requieren de una fuente de alimentación denominada Phantom. Micrófono dinámico. Su construcción tiene un diafragma plástico pegado a una bobina de cobre suspendida en un campo electromagnético. Suelen ser mucho más robustos que los de condensador, pero menos sensibles a las frecuencias altas, ideales para sonidos fuertes o intensos. También pueden ser utilizados en directos. Micrófono omnidireccional es aquel que capta el sonido desde todas las direcciones. Micrófono unidireccional o cardioide solo captan el sonido que llega directamente de frente al diafragma, son los más comunes. Mid y side
Cuando hablamos de esto, es un proceso el cual se trata de una forma separada a las partes del campo estéreo, siendo mid la parte central del campo estéreo y side el lado izquierdo y derecho del campo estéreo. MIDI, Musical Instrument Digital Interface o interfaz digital de instrumento musical. Es un estándar que define protocolos, conectores e interfaces digitales para poder comunicar instrumentos musicales, computadoras y otros dispositivos entre sí. Mixer o mezclador. Es el dispositivo virtual o físico en el cual se encaminan, procesan y combinan todos los sonidos de una canción. Este es un ejemplo de un mixer o mezcladora digital y este es un ejemplo de un mixer o mezcladora física. Mixing o mezcla. Le llamamos así al proceso mediante el cual se nivelan los elementos de una canción y se ajustan sus valores finales de intensidad, panorama, ecualización, etc. Este proceso va antes de la masterización. Modelado físico es una técnica de síntesis de sonido donde este se genera con modelos matemáticos que simulan algún aspecto físico o instrumentos reales. Estas fórmulas usualmente representan alguna ley física simplificada. Modulación. Es la alteración de un parámetro de síntesis a través de una fuente como pueden ser envolventes, LFOs, ruedas de modulación, fórmulas matemáticas, etc. Los más comunes son las envolventes y los LFO. Monitores. Son las bocinas diseñadas para la producción musical, con una respuesta a la frecuencia lo más plana posible y diferentes potencias. Los hay de campo cercano, lejano, pasivos y activos. Monitores activos. Son monitores que tienen amplificadores internos, por lo que solo requieren de alimentación eléctrica. Emiten menos ruido y son más fieles al sonido. Monitores de campo cercano. Son monitores de estudios diseñados para usarlos en un cuarto pequeño y que estén cerca de quien escucha. Monitores pasivos. Son monitores que requieren ser alimentados por un amplificador de sonido, mono o monofónico. Contrario al estéreo donde existe un lado izquierdo y un lado derecho, en mono solo existe uno y es el centro. En diseño de sonido se le dice así a aquel sonido que solo puede interpretar una nota a la vez. Este es un ejemplo de un sonido monofónico. MP3. Cuando hablamos del formato MP3, es un formato de audio comprimido que elimina las frecuencias altas inaudibles dentro de un archivo de audio para poder reducir su tamaño. Multibanda. Es aquel procesamiento o dispositivo que permite seleccionar un comportamiento independiente para ciertos rangos de frecuencia denominados bandas. Algunos efectos que pueden ser multibanda son la compresión y la distorsión, y el número de bandas más usual es 3. Nativo. Cuando nos referimos a un plugin nativo, es un software impulsado directamente a través de los propios recursos del DAW, o sea, de la estación de audio digital. Noise o ruido es el conjunto de sonido no deseado dentro de una grabación o de una composición. Para ver los tipos de ruido, consultar ruido blanco, ruido rosa y ruido café. Normalizar. Es un proceso que aumenta la intensidad del audio hasta que la cresta más alta del mismo, es decir, los picos, alcancen un valor de 0 decibeles. Este es un ejemplo de un archivo de audio sin normalizar. Al momento de dar clic en normalizar, se aumenta toda la intensidad hasta que uno de los picos toca 0 decibeles. De esta forma es antes de normalizar y después de normalizar. Nota. Así se le llama a uno de los 12 tonos definitivos que contiene la octava musical. Estas son las 12 notas de una octava. Octava. Es el intervalo que separa a dos frecuencias cuyos valores tienen una relación de 2 a 1. Por ejemplo, una frecuencia de 200 Hz encontramos su octava superior multiplicándola por 2, es decir, 400 Hz, y la octava inferior dividiéndola entre 2, esta sería 100 Hz. En teoría musical es una distancia de 12 semitonos, así por ejemplo una octava es la distancia entre Do central y la siguiente nota de Do superior o de Do inferior. Así si hablamos de Do en C4, la octava superior sería esta, C5. Y la octava inferior sería C3. Off key. Así se le llama cuando algo está fuera de la escala musical, es decir, que está desafinado. Onda cuadrada. Es una onda totalmente recta que sube y baja en forma de escalón. Sus armónicos tienen relaciones mixtas que le da un timbre metálico. Este es un ejemplo típico de una onda cuadrada.
Onda diente de sierra. Es similar a la triangular, pero todos sus armónicos disminuyen de forma lineal en lugar de exponencial. Su timbre es más agresivo. Este es un ejemplo de una onda diente de sierra. Onda rectangular. Es muy parecida a la cuadrada, excepto que es posible controlar el ancho del escalón. Ver también PWM. Este es un ejemplo de una onda rectangular. Onda senoidal. Es una onda curva y fluida y son conocidas por un timbre suave y puro, pues solo emiten la frecuencia fundamental, no tienen armónicos y por lo tanto es la forma de onda más pura. Este es un ejemplo de una onda senoidal. Onda triangular. Es una onda de ángulos rectos que contienen todos los armónicos, pero su intensidad disminuye de forma exponencial en las frecuencias más altas. Suena similar a la senoidal, pero con frecuencias más ricas. Este es un ejemplo de una onda triangular. Original Mix. Es la versión original de una canción o mezcla. Oscilador. Es un dispositivo virtual o físico que produce ondas. Se pueden usar ya sea para emitir sonido o para modular. El timbre dependerá de la forma de onda. Las más comunes son la senoidal, triangular, diente de sierra y cuadrada. Osciloscope o osciloscopio. Es una herramienta que nos permite mirar la forma de onda de un sonido. Este es un ejemplo de un osciloscopio. Outro o salida es la última parte de la canción, que nos lleva al final de la misma. Overdrive es la distorsión de una señal. Sucede cuando una señal excede pero por mucho la capacidad del conversor analógico digital o digital analógico. Este es un ejemplo de un piano normal. Y este es un ejemplo de un piano con overdrive. Pad, refiriéndose a una tecla, es el botón usualmente cuadrado, ya sea físico o digital, que se usa para disparar algún sonido o secuencia. Pad, ahora refiriéndonos al sonido, es un sonido lento y atmosférico que sirve para ambientar o rellenar el fondo de una canción. Pan o panorama es la distribución de los canales izquierdo y derecho de la imagen estéreo. Este es un control típico de panorama. Parciales es otro nombre para los armónicos y especialmente utilizado dentro de la síntesis aditiva. En este visualizador vemos que esta es la nota base y todo lo que está encima son los parciales. Phantom, refiriéndose a la alimentación, es una fuente de alimentación utilizada para que los micrófonos de condensador puedan funcionar. Phaser, proceso mediante el cual una señal se mezcla con una copia que lleva un retraso variable en el tiempo y en el tono. Es muy similar al flanger, excepto que el phaser tiene variaciones de fase exponenciales. Este es un sonido sin efectos. Este es un sonido con phaser. Piano Roll o pianola es un editor MIDI donde podemos escribir tanto ritmos como melodías, además de controlar otros parámetros como el volumen, panorama, etc. Es la forma más usada para escribir partitura dentro de un DAW. Este es un ejemplo de un piano roll. Pink Noise o ruido rosa. El ruido rosa es una señal de audio que contiene todas las frecuencias posibles, pero con un énfasis en las frecuencias bajas y un suavizado en frecuencias altas. Este es un ejemplo de ruido rosa. Pitch o tono es el tono de un sonido que también es conocido como frecuencia. Se suele expresar en semitonos. Pizzicato, forma de interpretar una nota, generalmente al tocar un instrumento de cuerda que consiste en pellizcar la cuerda, y de ahí la palabra pizzicato. Ver también block. Este es un ejemplo de un sonido pizzicato. Block es un sonido de ataque rápido y caída corta, aunque pueden tener algo de sostén y relajación, similar a cuando se puntea una cuerda de guitarra. Ver también pizzicato. Este es un ejemplo de un block sintético. Plugin es un programa que tiene alguna funcionalidad dentro de un DAW, ya sea para generar sonido, procesarlo o analizarlo. Polifonía, que puede reproducir o producir varios sonidos o voces al mismo tiempo. Portamento, es la transición de un sonido a otro de mayor o menor tono sin saltar ninguno de los tonos entre ambas notas, es decir, va transportando el tono de una nota a otra y de ahí la palabra portamento. Este es un sonido sin portamento.
Este es un sonido comportamiento. Post-fader. En el flujo de audio dentro de un DAW se le llama así a todos los segmentos que hay después del fader de volumen del mezclador. Normalmente son algunos procesos adicionales propios de la mezcladora o el ecualizador del mismo. Pre-fader. En el flujo de audio dentro de un DAW se le llama así a todos los segmentos que hay antes del fader de volumen del mezclador. Normalmente es donde van los insertos o plugins. Preset o patch. Es una combinación de ajustes en los parámetros de un efecto, sintetizador, sintetizadores o cadenas de efectos, que pueden ser guardados para usarlos nuevamente después. Puerta de ruido. Es un dispositivo que elimina el ruido de una señal de forma selectiva, dejando pasar solamente aquellas señales que superen la intensidad seleccionada. PWM, Pulse Width Modulation o modulación del ancho del pulso. Controla el ancho de una forma de onda rectangular para lograr diferentes timbres. Este es un ejemplo de PWM. Q de Quality, B resonancia, determina el rango de frecuencias afectadas alrededor del punto de corte de un filtro o de un ecualizador paramétrico. Este es un ejemplo de una perilla Q. Radio Edit es la versión recortada de una canción pensada para su reproducción en radio. Suele ser mucho más corta y con una duración alrededor de unos 3 minutos. Ratio o radio controla la reducción aplicada a una señal dentro de un compresor. Se expresa en forma de relación, por ejemplo 2:1, donde por cada 2 decibeles que pasen sobre el umbral, la salida será solo de 1 decibel. RCA es un tipo de conector eléctrico. Sus siglas significan Radio Corporation of America y usado para audio y video analógico. No son balanceadas, por lo que no se consideran profesionales. Release o relajación es el tiempo que tarda un compresor o limitador en desactivarse después que la señal baja del umbral. Ver también ADSR. Remake es la reconstrucción de una canción tratando de sonar lo más parecido posible a la versión que se pretende igualar. Remix, canción que toma las vocales u otros elementos de un original mix para darle una nueva perspectiva, ya sea en el estilo de otro productor o género musical. Render, proceso mediante el cual el DAW convierte el sonido en un formato de audio digital estándar, como por ejemplo MP3 o WAV. Resonancia o Q, también mostrada a veces como Q, determina el rango de frecuencias afectadas alrededor del punto de corte de un filtro y el énfasis en estas. En otros tipos de filtro determina la inclinación de la curva, si es suave o pronunciada. Este es un ejemplo de un filtro con baja resonancia. Este es un ejemplo de un filtro con alta resonancia. Reverb. La reverberación es un carácter que adquiere el sonido dependiendo del lugar donde se emite, afectado por el tamaño del lugar, forma, materiales, etc. Este es un ejemplo de un sonido sin reverb. Este es un ejemplo de un sonido con reverb. Rework es la versión que hace un artista de una canción terminada con anterioridad, puliendo elementos de la canción original para mejorar la técnica o creativamente. Riser, sinónimo de uplifter, es un efecto de sonido de tensión creciente usualmente utilizado en transiciones de una parte de la canción a la otra. Este es un ejemplo de un riser. RM, Ring Modulation o modulación de anillo. Es un tipo de síntesis AM, pero en lugar de solamente modular la intensidad, también la multiplica. RMS o Root Mean Square es el nivel medio de una señal de audio que representa mejor su intensidad. Rumpler es un instrumento musical similar al sampler, pero que no permite tener acceso a los samples individuales ni grabar samples nuevos. Sample es una muestra de audio, es decir, una grabación hecha. Este es un ejemplo de samples de percusión. Sample rate es la frecuencia de muestreo, es decir, cuántas muestras o samples se toman por segundo en un segmento de audio digital. Según el teorema de Nyquist, este debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta a muestrear. Como el ser humano escucha aproximadamente hasta 22 kHz, la frecuencia de muestreo más común es 44.1 kHz. Sampler, dispositivo o programa que reproduce samples múltiples para recrear un sonido. Por ejemplo, un piano donde cada nota le corresponde un sample. Este es un ejemplo de un sampler de piano.
Saturation o saturación es un tipo de distorsión que ocurre cuando la intensidad de una señal sobrepasa el límite que puede admitir un dispositivo, lo que ocasiona distorsión y aparición de armónicos que no existían en el sonido original. Esto puede ser deseado para usarse de forma creativa. Esta forma de distorsión es menos agresiva que el overdrive. Este es un ejemplo de un sonido sin saturación. Este es un ejemplo de un sonido con saturación. Score es el nombre en inglés para la partitura musical en notación clásica. Scratch, refiriéndonos al vinil, originalmente en las tornamesas era la acción de tomar un disco de vinilo y moverlo con la mano hacia adelante y hacia atrás. Actualmente se puede simular en software al navegar un sample hacia adelante y hacia atrás de forma rápida. Este es un ejemplo de una voz. I'm just scratching the surface. Y scratch aplicado sobre la voz. Send. Se le llama así al envío de una señal de un canal del mixer a otro, ya sea para un proceso compartido, como reverb, o para manejar varios instrumentos en un bus. Sibilancia. Es un sonido agudo y desagradable cuando una vocalista pronuncia letras como la S o la Z. Sidechain. Es el proceso mediante el cual la intensidad de una señal altera el comportamiento de un procesamiento. Por ejemplo, la presencia de un sonido de kick activa la compresión en un sonido de bajo, ocasionando que éste baje de volumen cada vez que el kick suena. Esta es una de las aplicaciones más comunes de sidechain, pero no es la única. Sidechain, refiriéndose a la compresión, es un arreglo mediante el cual una señal A es comprimida cuando otra señal B activa el compresor. Por ejemplo, cuando un sonido de kick dispara la compresión de un sonido de pad. Se diferencia del docking en que este método controla la dinámica de la señal, mientras que el docking solo controla la intensidad o el volumen de la señal. Silencio es la ausencia total de sonido, no hay ninguna frecuencia o de ninguna intensidad. Silencio coloreado es la ausencia aparente de sonido, aunque en realidad sí hay sonido, solo que su intensidad es muy baja para ser notado fácilmente. Síntesis, proceso mediante el cual se crea un sonido a partir de un sintetizador. Síntesis aditiva. Es una técnica de síntesis de sonido donde su filosofía es que cualquier sonido se puede construir a partir de muchas ondas senoidales de diferente frecuencia, amplitud y fase. Se compone de una onda senoidal llamada fundamental y las otras ondas por encima de las frecuencias de la fundamental se llaman parciales. Este es un ejemplo de síntesis aditiva, donde un diente de sierra se construye a partir de ondas senoidales. Esta es la fundamental y las que vienen después son los parciales. Síntesis AM o de amplitud modulada. Este tipo de síntesis es donde se usan al menos dos osciladores. Uno nos da el tono base, denominado portador o carrier, mientras el otro modula la amplitud del portador. Esta se llama modulador. Este es un ejemplo típico de síntesis AM. Tenemos un oscilador senoidal y lo vamos a modular con un oscilador senoidal que es más agudo. Síntesis FM o de frecuencia modulada. Es un tipo de síntesis donde se usan al menos dos osciladores. Uno nos da el tono base denominado portador o carrier, mientras el otro modula la frecuencia del portador. Esta se llama modulador. Este tipo de síntesis genera timbres más ricos y generalmente metálicos que otros tipos de síntesis. Este es un ejemplo típico de síntesis FM, donde tenemos el oscilador número 1, una onda senoidal, y el modulador, otra onda senoidal. Síntesis granular. Es un método de diseño sonoro que toma una grabación y la corta en pequeños trozos en el rango de 1 a 50 milisegundos de duración, y estos se denominan granos, para reacomodarlos, modularlos y procesarlos con el fin de obtener nuevos timbres y texturas. Este es un ejemplo de un sonido sin proceso. Baby. Este es un ejemplo del mismo sonido con síntesis granular. Baby, baby. Síntesis sustractiva. Es un tipo de síntesis donde se combinan diferentes formas de onda para obtener un sonido complejo, que después se filtra y modela para lograr el sonido deseado. Es uno de los tipos más comunes. Este es un sintetizador sustractivo, donde tenemos una onda compleja y luego lo podemos moldear. Sound design o diseño de sonido. Se le dice así al proceso creativo de generar nuevos sonidos, ya sea a partir de síntesis de audio o de grabaciones. Spectral Analyzer o analizador de espectro. Es una herramienta que nos permite mirar el espectro estéreo de un sonido, ver espectro.
Este es un ejemplo de un analizador de espectro. Spectrum o espectro es una representación gráfica o visual de la intensidad de las diferentes frecuencias a lo largo del tiempo. Stabs son acordes cortos tocados de forma incisiva. Este es un ejemplo de unos stabs. Staccato es la forma de interpretar un conjunto de notas sucesivas separando claramente cada nota, es decir, van destacadas, de ahí la palabra staccato. Este es un piano sin staccato. Este es un piano con staccato. Stand-alone es la versión de un plugin que puede ejecutarse de manera independiente y no forzosamente dentro del DAW. Step o paso. En secuenciadores a pasos se utiliza un número determinado de steps para reproducir datos MIDI. Lo más común son 16 pasos por compás. Este es un ejemplo de secuenciador a pasos con 16 pasos. Estéreo o imagen estéreo. Está basada en el hecho que tenemos dos oídos y nuestro cerebro usa las diferencias de tiempo entre las vibraciones que llegan a cada uno de ellos para poder calcular de qué dirección viene el sonido. Por eso normalmente se utilizan dos altavoces. Su opuesto es el monofónico. Sub-bass o subbajo. Es un sonido subgrave que ayuda a reforzar el cuerpo del bajo. Sub-bass o subgraves se le dice así a las frecuencias más bajas, alrededor de 80 Hz hacia abajo. Son los que le dan más cuerpo a los sonidos, aunque no todos los equipos de sonido son capaces de reproducirlas. Subwoofer es el cono más grande de las bocinas, dedicado especialmente a reproducir las frecuencias graves y subgraves. Surround es un tipo de grabación y reproducción de sonido que utiliza varios altavoces para recrear un ambiente muy realista en 3D. Swing es un método dentro de un DAW que sirve para añadir un matiz más realista o humano a una serie de notas. Esta es una ejecución sin swing. Esta es una ejecución con swing. Synth o sintetizador es un dispositivo físico o virtual que mediante diferentes técnicas de síntesis nos permite crear sonido. Tempo es el tiempo musical y define el ritmo de la composición. Se mide en BPM, es decir, golpes por minuto, y es el número de pulsos en teoría musical negras que suceden en un minuto. Threshold o umbral es el nivel al que una señal debe de llegar para que se active la compresión. Timbre es la característica del sonido intrínseca del instrumento que lo genera, que nos permite diferenciarlo de otros aunque tengan la misma frecuencia y amplitud. Por ejemplo, la nota C5 a la misma intensidad generada por un piano y una guitarra suenan diferentes debido a su timbre. Podríamos decir que es la personalidad del sonido. Aquí tenemos un sonido de piano y uno de guitarra tocando la misma nota a la misma intensidad, pero tienen timbres diferentes. Time signature o compás se expresa como dos números separados por una diagonal. El número de la izquierda representa el número de pulsos por compás, mientras que el número de la derecha indica la duración de los pulsos. Los números más habituales para el segundo término son el 4, duración en negras, el 8, duración en corcheas, y el compás más común es 4 diagonal 4, es decir, un compás de 4 negras. Aquí hay unos ejemplos de time signature. Este es el más común, 4 golpes de 4 negras. Este otro compás es de 3 golpes con la duración de negras. Este es otro compás que también tiene 4 golpes, pero en lugar de que la duración sea de negras es de corcheas, por eso es un 8 en lugar de un 4. Time stretch, proceso mediante el cual se estira la duración de un sample, ya sea acortándolo o alargándolo, idealmente sin alterar el tono. Este es un ejemplo de una voz Move me, y haciendo time stretch. move me, move me. T-Pain es el efecto robótico que surge con ajustes extremos en el proceso de autotune. Este es un ejemplo de una voz sin T-Pain. There's a wind touching me. Y este es el ejemplo de la voz con T-Pain. There's a wind touching me. Transgate es un recorte rítmico en el volumen de una señal. Este es un ejemplo de una voz sin transgate. There's a wind touching me. Este es un ejemplo de una voz con transgate. There's a wind touching me.
Transient o transitorio. Es la primera porción que oímos en un sonido. Por ejemplo, un sonido que comienza muy rápidamente o de forma percusiva se dice que tiene transitorios fuertes, mientras un sonido que empieza suavemente tiene transitorios débiles. Treble o agudos son las frecuencias altas que hacen que el sonido sea brillante y claro. Se encuentran alrededor de 6 kHz hacia arriba. Trémolo. Término musical para describir la oscilación de intensidad de un sonido mientras el tono se mantiene. Este es un ejemplo de un sonido sin trémolo. Este es un ejemplo de un sonido con trémolo. TRS. Se le dice así al conector diseñado para transmitir señales de audio analógico tanto mono como estéreo. Los más comunes son de 3.5 mm y 6.3 mm. También se conocen como jack. Tweeter. Es el cono pequeño de las bocinas dedicado a reproducir las frecuencias agudas. Unison o unisono. Controla la cantidad de voces que genera un sintetizador. Mientras más se usan, el sonido se vuelve más grueso y amplio. Este es un ejemplo de un sonido sin unisono. Este es un ejemplo de un sonido con unisono. Uplifter es un sinónimo de riser. Es un efecto de sonido de tensión creciente, usualmente utilizado en transiciones de una parte de la canción a otra. Este es un ejemplo de un uplifter. Valle, en una onda sonora, es la posición más baja del ciclo. Vectorscopio es una herramienta que nos permite mirar el campo estéreo de un sonido. Este es un ejemplo de un vectorscopio. Velocidad. Dentro de MIDI se refiere a qué tan fuerte se oprime una tecla. Está directamente relacionado con el volumen, pero también sirve para modular otros parámetros. Por ejemplo, para que el nivel de velocidad module el corte del filtro. Vibrato. Término musical para describir la oscilación periódica del tono en un sonido. Este es un sonido sin vibrato. Este es un sonido con vibrato. VIP es una versión alterna que hizo un productor de una canción, usualmente de un original mix, y suele lanzarse después de la canción original. Vocoder, dispositivo que usa una fuente de audio, normalmente una voz, para modular un sonido sintético. El uso más común es modular un sintetizador con una voz para obtener una voz robótica, es decir, lograr que el sintetizador hable. Aquí tenemos un ejemplo de una voz y un sintetizador. That's right. Y aquí tenemos los dos en un arreglo de vocoder. That's right. VST es las siglas de Virtual Studio Technology. Es una interfaz de software que permite integrar efectos y sintetizadores digitales dentro de una estación de audio digital. BU o búmetro es un indicador de los niveles de una señal de audio. Actualmente los vemos como barras de luces LED, aunque originalmente era una aguja indicadora. Estos son ejemplos de búmetros. That's right. WAV, refiriéndonos al formato, es un formato de audio sin pérdidas de alta calidad. Waveform, o forma de onda, es la representación gráfica de una señal de audio. Ver ondas. Wet es la señal procesada por algún efecto, su opuesto es el dry. White noise o ruido blanco es una señal de audio que contiene todas las frecuencias posibles en igualdad de intensidad. Este es un ejemplo de ruido blanco. Wobble bass es un tipo de sonido de bajo donde este oscila o burbujea, usualmente por la modulación de un LFO. Este es un ejemplo de un bajo sin wobble. Este es el ejemplo con wobble. Woofer es el cono grande de las bocinas dedicado a reproducir frecuencias medias graves o graves. XLR es un tipo de conector balanceado profesional de audio, usado principalmente en micrófonos o también monitores de estudio por ser el más seguro. Muy bien, con esto ya llegamos al final de nuestro diccionario de producción musical. Espero que hayan aprendido muchísimo, que no haya faltado ninguna palabra. Si es así, no olviden bajar el PDF, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedan checarlo cada que ustedes quieran.